¿Estamos edificando de verdad para nuestras familias y para nuestros hijos como lo hacía Enoch? Porque Enoch solía ir a la ciudad a predicar, pero él llevaba a la gente al campo. Sé, Justin, que usted siente una gran pasión por esto y por la importancia de Outpost Ministries, porque hay una labor que realizar como preparación para la marca de la bestia. El objetivo no es quedarse ahí sentado y esperar a que ocurra y rezar para que los cuervos vengan y le den de comer. De acuerdo. Así que, ya sabe, decimos que nuestro pan y nuestra agua estarán asegurados aunque no estemos haciendo ningún trabajo de preparación, y no creo que eso se esté aplicando bien. ¿Cuáles son algunas cosas que podemos hacer para estar un poco más preparados, de modo que cuando lleguen estas crisis no nos cojan totalmente por sorpresa? Leemos en el espíritu de profecía, no tengo la cita aquí, he predicado sobre esto. Leemos en el espíritu de profecía que se aconseja al pueblo de Dios que se traslade a zonas rurales y que aprenda a producir alimentos. Porque ella dice que cuando se imponga la marca de la bestia, la compra y la venta de alimentos serán un problema especialmente grave. Problema, sí es grave. Y esa frase, un problema muy grave, se me queda grabada en la mente. Así sabemos que las leyes nacionales dominicales o la negación de la libertad de conciencia, esa es la señal de salir de las ciudades. Yo le diría que esa es la última llamada para salir de la ciudad. Sí, mientras podamos, mientras sea posible, deberíamos trasladarnos a zonas donde podamos cultivar algunos alimentos básicos. Y la alimentación se reduce a nutrientes, es decir, nutrientes vitales y calorías. Divida su huerto en dos zonas y se nos aconseja producir alimentos en zonas rurales precisamente cuando la compra o venta de alimentos se volverá especialmente crítica. Sí. Vaya, claro. Sí, podrías hablar un poco de eso, Justin, porque ¿cómo diferenciamos la preparación para el fin de los tiempos de los preparacionistas apocalípticos? ¿Y cómo lo hacemos? ¿Y cómo evitamos también ese miedo de salir corriendo hacia el campo? Claro. Y luego, al poco tiempo, ya sabe, unos días después, vuelve a la ciudad, ya sabe. Sí, Lloyd deja bastante claro que eso se cerrará para todo el mundo. Incluso tendremos que abandonar nuestras casas en el campo, y entonces ya no habrá seguridad allí. El propósito principal de mudarse al campo, en primer lugar, es apartar a su familia de las malas influencias de la ciudad. Y en segundo lugar, para la evangelización, donde pueden asentarse y establecer su propia infraestructura, ya sea como familia individual o, si se trata de un ministerio más grande, están organizándose. Básicamente predico un sermón sobre esto. Es donde los mensajes de los tres ángeles en realidad le preparan para el tiempo del fin. El mensaje del segundo ángel es un llamamiento a salir de Babilonia. Pues bien, Babilonia tiene sistemas e instituciones. No se trata simplemente de separarse de las ideologías de Babilonia, sino también de los sistemas que se construyen sobre esas ideologías. Y eso abarca lo económico, la salud, la educación y así sucesivamente, etc. Y en ese sentido, Met tiene razón. Por eso creo que el plan modelo del puesto avanzado que Dios nos dio es la respuesta al sistema de Babilonia, donde el pueblo de Dios no solo entiende bíblicamente la verdad, sino que además contamos con nuestra propia infraestructura para poder actuar de manera sistemática, de forma organizada y evangelizar a la gente incluso en medio de una crisis. Y puede ver ese ejemplo a lo largo de la historia, ya sea José en Egipto, ya sea Enoc, y así sucesivamente. Por lo tanto, tenemos que empezar a hacer esto ahora. Y el plan, las instrucciones están ahí mismo, en el espíritu de profecía, para que las leamos y aprendamos, pero tiene que empezar ahora mismo. Amén. Amén. Me gustaría también escuchar una reflexión suya a la luz de esta conversación en cuanto a la preparación para el fin de los tiempos. ¿Qué cosas compartiría con las personas que puedan estar escuchando? Bueno, están ocurriendo muchas cosas ahora mismo. Verá, entienda que todo está conduciendo a algo a largo plazo. La guerra, esto, aquello, ya sabe, es lo que hay. Es como distintos ingredientes para un solo plato y todo eso. Todos los caminos están llevando a algo. La gente suele decir que todos los caminos conducen a Roma. Vamos a precisarlo un poco más. Todos los caminos conducirán a la imposición obligatoria de la adoración dominical. Y Satanás está manipulando todos los bandos y ahora mismo está preparando a gente en el Congreso. Ahora fíjese en esto de aquí. Este es Mike Johnson. Esto es lo que dice Mike Johnson aquí mismo. Dijo, ¿lo ve aquí mismo? Esto salió el 19 de marzo, que fue justo la semana pasada. Mike, el presidente de la Cámara, Mike Johnson, dice que la separación entre la iglesia y el Estado se está interpretando de una manera equivocada. Sí. Está pidiendo a los estadounidenses que asuman el verdadero significado del término separación entre la iglesia y el Estado. Y lo dijo en un desayuno de oración católico. ¿Necesito mostrarle algo más? Espere un momento. Me gustaría escuchar su interpretación. Y de ahí se desprende el verdadero significado. ¿Qué más dijo aquí?
De acuerdo. Dice que desde el nacimiento de nuestra nación, Estados Unidos se ha mantenido gracias a la oración y se ha apoyado en nuestros cimientos de religión y moralidad, en el ADN de nuestra nación y en lo que somos. Aquí dice que Johnson, ex profesor y abogado, resalta su experiencia con la religión en la esfera pública y la llama uno de sus temas favoritos y más malentendidos. A menudo se me critica por invocar mi fe. Él dijo que eso no es nada innovador. Hay algunas voces airadas por ahí fuera que tratan de convencernos, sin aliento, de que debe haber una separación rígida entre la iglesia y el Estado. No dijo separación. Rígida es una expresión que, como sabemos, se repite a menudo, pero muy rara vez se malinterpreta. Dice que la separación entre la iglesia y el Estado apareció por primera vez en una carta personal de Thomas, que conocemos por la época en que Dan Berry hablaba de un muro entre la iglesia y el Estado. Más adelante explicó que, como la religión es un asunto entre el hombre y su Dios, la primera enmienda protege de forma clave nuestros derechos de conciencia. Y Jefferson tenía razón, porque la ley de la Asamblea se interpone en nuestro derecho a adorar a Dios. Jefferson escribió que veneraba aquel acto del pueblo estadounidense que declaraba que sus legisladores no debían promulgar ninguna ley relativa al establecimiento de una religión, ni que prohibiera su libre ejercicio, construyendo así un muro, este muro de separación entre la iglesia y el Estado. Al referirse a organizaciones ateas y no ateas y a grupos activistas que a menudo utilizan la expresión separación de la iglesia y el Estado al criticar la religión en el ámbito público, Johnson lamentó que ahora toman esa expresión y le dan la vuelta. Insistió, disculpe todo este tema comercial. Decía que eso no significaba mantener la religión al margen de influir en nuestro gobierno y la vida pública. Al contrario, los padres fundadores querían proteger a la iglesia y la práctica religiosa de los ciudadanos frente a un Estado que se entrometiera y no al revés. Pero eso no es cierto porque nosotros, la Edad Media, se lo dice. Johnson dijo al público que los fundadores entendían que una sociedad libre y una república sana dependen de la virtud religiosa y moral para evitar el abuso de poder y preservar nuestra libertad esencial. Continuó diciendo que los padres fundadores querían que la fe floreciera en el ámbito público porque creían en la religión. Escucha esto mismo. Y los valores morales fortalecen nuestra nación al fomentar e inspirar cosas como la responsabilidad individual, el sacrificio personal, la civilidad, la familia, la comunidad, la dignidad del trabajo duro y también el descanso. Solo voy a añadir eso ahí. Y la santidad de toda vida humana. Sin esas virtudes, respaldadas por la religión y la moral, ninguna nación puede perdurar. Johnson terminó sus declaraciones resaltando la necesidad de volver a comprometernos con la causa de los padres fundadores y regresar a la oración, como ellos hicieron. Y habla de la oración. Luego dice, por último, que realmente vivimos en la nación más grande de la historia de nuestro mundo. No hay comparación. Es libre, la nación más exitosa, poderosa y benévola que ha existido. Y es porque estamos construidos sobre estos fundamentos para conservarlo. Ya sabe, usted y yo sabemos que es una batalla espiritual. Él lo proclamó. Así que esto está aquí. Pero en realidad no me explicó cuál era la diferencia real. Pero lo que ocurre es que sabemos que la iglesia no puede usar el poder del Estado. Por eso se dice que el Congreso no aprobará ninguna ley sobre el establecimiento de una religión que deba estar influida por poder religioso, ni que prohíba su libre ejercicio. Así que lo que ocurre es esto mismo. El libre ejercicio de la religión, debido a las injerencias del papado, se repetirá cuando el protestantismo apóstata se una al papado para impulsar la ley nacional del domingo. Adelante, hermanos, permítanme decir algo. ¿Sabe? Cuando tenemos al presidente de la Cámara de Representantes que no entiende que la primera enmienda existe precisamente para no permitir que el Estado se alinee con la religión y para que no promueva la fe religiosa, es que realmente no lo entiende. Cuando tenemos un país que no entiende que el papado es, en esencia, la unión entre la Iglesia y el Estado, lo cual viola claramente esos principios, y aún así le estamos otorgando un premio a la libertad religiosa, mis hermanos. Sí, nuestro mundo no lo entiende, nuestra nación ya no entiende qué es la libertad religiosa. Y cuando ahora están promoviendo, ya sabe, estas medidas para reducir la actividad en función de la energía y de Irán, lo hicieron bajo el clima, lo hicieron. Necesitamos el domingo para salvar a la familia. Necesitamos salvar la salud mental y la economía. Debemos acabar con la discriminación contra quienes no pueden trabajar. Ahora tenemos que hacerlo por Irán. Y hermano mío, tarde o temprano se va a imponer, mis hermanos. No van a parar, no van a dejar de promover el domingo. Va a continuar hasta que por fin consigan imponerlo.
Eso significa que nosotros como pueblo de Dios no podemos parar. Tenemos que seguir impulsando el mensaje del tercer ángel, que es la libertad religiosa, para que, por la gracia de Dios, las personas puedan decidir de forma inteligente si van a seguir ese camino o si van a recibir el sello de Dios e ir al cielo. Amén. Esto es enorme. Bien. Sabe, la cuestión es que creo que la definición de la separación entre la iglesia y el Estado de la que él habla es la versión jesuita de la definición de iglesia y Estado, tal como la entendían los reformadores protestantes. Porque en parte la razón es que dos ciudades separadas, la iglesia y el Estado, nunca han sido buenos compañeros, más bien malos. Eso es lo que la historia nos ha enseñado. Siempre que estén en la misma casa, no pasa nada si la iglesia vive en el barrio de al lado. Pero no permita que la iglesia y el Estado se vayan a vivir juntos, porque cuando lo hacen hay violencia doméstica y los niños sufren. Esa es mi mentalidad. Bien, entonces, y lo que tenemos aquí es el cortejo entre la iglesia y el Estado. Ahora lo llaman un matrimonio a punto de celebrarse. No pasará mucho antes de que veamos una violencia doméstica grave. La cuestión es que nunca han habido ninguna historia que le dé totalmente la razón a ese argumento del que él habla, donde la iglesia y el Estado se hayan unido y las cosas hayan salido bien. Lo que sí vemos en países donde iglesia y Estado están unidos es que la gente pierde libertad, hasta tal punto que acaban incluso por empezar a autocensurarse. Las ideas suicidas y los intentos suelen incrementarse en estas naciones y se aplasta por completo cualquier nivel de rebelión. Así que en Estados Unidos esto ni siquiera deberíamos plantearlo ahora. Una cosa es separar la iglesia y a Dios, que es lo que él intenta decir, esa forma rígida de FL de hacer las cosas. También se lo he oído a Douglas Wilson, cuando dicen que hacen parecer que si usted defiende la separación entre la iglesia y el Estado, de algún modo se pone del lado de los ateos. Sí, no, ese es el otro extremo. Sí, exactamente. Tampoco nos estamos poniendo de su lado. No estamos diciendo que separar a Dios del Estado sea una buena idea, porque hay un nivel de moralidad en todas y cada una de las políticas que se están aplicando en el mundo. Estoy de acuerdo con eso. Pero cuando se trata del culto del ser humano, de qué es Dios, no se puede dejar eso en manos del Estado, y incluso si se lo entrega al Estado, ¿qué cristiano, qué versión del cristianismo está defendiendo el Estado? ¿Y si la que respalda el Estado no coincide con mi interpretación de la Biblia? Así que ya ve el problema. Tenemos toda esta división dentro del ámbito cristiano y fuera de él tenemos todas estas religiones. Su libertad religiosa también debe ser protegida. Por eso el mensaje del tercer ángel debe proclamarse con voz fuerte, porque toda esta gente necesita oír la verdad de la palabra de Dios. En esta versión de separación y tensión hay que denunciar el estamento. Pues desde luego ya sabe, sí. Así que vamos a ver esto de aquí. Quiero mostrarle algo ahora. Este es Doug. Voy a mostrarle dos cosas y vamos a enseñarle cómo esta guerra de Irán, que está afectando a todo, podría posiblemente conducir a confinamientos el domingo. Vamos a mostrárselo ahora mismo. Mire, este es Doug Wilson. Yo le llamo el señor de la ley dominical. ¿Lo ve? Sí, lo veo. Escuche lo que dice. Si creo que una forma ideal de gobierno sería una república protestante, como así lo creo, entonces me incumbe definir y expeler qué propondría hacer con cualquier minoría religiosa si se estableciera una república de ese tipo. Es intelectualmente deshonesto hacerse el evasivo y fingir que no existen cuestiones como esta que deban abordarse. Esto no es lo mismo que proponer legislación que se ocupe de esos grupos en un contexto completamente distinto a partir de este próximo otoño. No es lo mismo que proponer legislación que se ocupe de esos grupos en un contexto completamente distinto a partir de este próximo otoño. No es lo mismo que proponer legislación que se ocupe de esos grupos en un contexto completamente distinto a partir de este próximo otoño. Así que la pregunta que quiero plantearle es ¿qué legislación está mencionando en relación con ese otro grupo? ¿De qué está hablando exactamente en concreto? ¿Y de quién está hablando exactamente él en su opinión? Bueno, yo, ya sabe, he escuchado toda una conversación completa con Doug Wilson en Hope and Heritage Ministry. Sí, y creo que fue con James Bowen. De acuerdo. Y él lo sabía, sabe exactamente en qué consiste ese alargamiento de 70 minutos cuando se trata de ello. Aparte de esto. Recuerdo que en esa conversación se preguntó qué iban a hacer con el pene de 7 días. Nos negamos a hacerlo. Era algo así como, simplemente tienen que hacerlo, tienen que unirse. Tiene que cambiar su fe. Tienen que cambiar su fe y subirse al carro. Estaría bien que ustedes cambiaran su audacia, se pasaran al otro lado y él se rió de eso. Y estoy pensando para mis adentros y digo, no tiene gracia, no, porque proféticamente eso es lo que se nos ha dicho, está a punto de suceder, ¿sabe? Así que sí, intentaba incluir una cláusula religiosa para nosotros diciendo, no vamos a perseguir a los adventistas del séptimo día, cosas así. Pero quienes conocen la profecía bíblica saben que el diablo, una vez más, siempre acaba colándose por la puerta. No tardará mucho en que todo cambie.
Sabemos, doctor O, que su intención es llevar a cabo algo muy concreto. El año pasado su intención era el proyecto 2025. No ocurrió en 2025. Su intención ahora era, a principios de este año, lo cambiaron y lo hicieron aún más agresivo. Y así que la intención está ahí y el esfuerzo también está ahí. El coro está diciendo domingo, 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 desde todos los sectores de la sociedad, y obviamente eso es, han logrado que haya oraciones en la escuela pública y están consiguiendo que se exhiban los 10 mandamientos. Lo que les falta y lo que de verdad necesitan para que Estados Unidos sea cristiano es el domingo. Esa es la parte que falta. Así que sí, estamos viendo que todo se reduce ya al último momento. No estamos adivinando, no estamos forzando, no estamos saltando. Eso es lo que dicen. Dicen que quieren el domingo. Dicen que necesitamos leyes dominicales. Quiero decir, llevan tiempo diciendo esto, así que obviamente eso es lo que quieren, eso es lo que quieren. Pero, ya sabe, realmente creo que vigilan lo que publicamos, vigilan lo que nosotros, lo que decimos. Creo que los políticos locales están al tanto de estas cuestiones. Y debemos seguir haciendo todo lo que podamos, como dice Ellen White, para retrasarlo, para que podamos llevar este mensaje a los buscadores de la verdad que todavía están ahí fuera. Amén. Su intención es hacerlo, pero en última instancia es Dios quien va a decir cuándo es el momento y cuándo va a suceder. Permítanme decirles esto, amados hermanos, reformadores de los tiempos. Escuchen esto. Esta es una de esas cosas que deben tener bien presente. Abróchense los cinturones de seguridad por esta crisis. Voy a leerles algo del Daily Mail. Dice, emerge. ¿Me disculpa usted, por favor? Dice, manual de actuación de emergencia para una crisis mundial discretamente. Dice, prepárese para el confinamiento 2.0, 24 de marzo. Hoy dice que la publicación discreta del plan de emergencia energética ha suscitado preocupación mundial y algunos advierten que hay que prepararse para el confinamiento 2.0 si empeoran la escasez de combustible. Y le dice, ¿de qué va todo esto? Ahora permítame ir al grano. Entre las recomendaciones, escuche esto de aquí, querido A. Las recomendaciones incluyen ampliar el teletrabajo cuando se pueda, bajar los límites de velocidad en autopistas y recortar los viajes aéreos para reducir la presión sobre los suministros mundiales. La AIE también propone pasar de los coches privados al transporte público y limitar el acceso de vehículos en las grandes ciudades. Escuche esto, días alternos. Vaya. En función de las matrículas. ¿Ve? También se propuso fomentar el coche compartido, conducir de forma más eficiente en combustible y desviar el gas licuado de petróleo del uso en vehículos para reservarlo a usos esenciales. Y aquí mismo dice que, aunque el organismo de control afirmó que estas medidas buscan ayudar a los países a estirar suministros limitados, estabilizar los mercados y proteger a los hogares de los peores efectos, las 10 medidas han desatado la indignación en Internet. Muchos usuarios de redes sociales vinculan el informe con los confinamientos por la COVID en 2020 y algunos escriben, no vamos a hacer esto otra vez. Así que, hermanos y hermanas, dice que es su manual de emergencia. Pueden conectarse a Internet y buscarlo. Confinamientos energéticos. Mire esto, la energía internacional. Y habla de esto justo aquí. Lo tiene exactamente aquí y lo detallan todo aquí mismo. Acciones inmediatas. Luego dice aquí mismo, alternar el acceso de los coches privados a las carreteras en las grandes ciudades en distintos días. Doctor, hicieron esto en México durante la llamada crisis climática. Esto de no usar coches los domingos lo estaban haciendo. Ya lo han hecho. Esto no es nuevo. Lo han estado haciendo en otros países. Según el día, si su matrícula empieza por un número concreto, puede circular. Y otros días puede circular. Y adivine qué, los domingos nadie podía ir. Hemos estado hablando de esto durante los últimos 2 años. Así que, bueno, lo que están proponiendo ya lo han probado en otros lugares. Ya sabe, esto que Jonathan Berry quiere traer aquí sobre, ya sabe, esto de pagar el doble, tener que pagar el doble a la gente por trabajar el domingo. Todas esas propuestas que han estado implantando en otros países no son nuevas. Lo que él sugiere no es nuevo. Esto lo están probando, lo están implantando y lo están llevando al domingo.
Hermano mío, no se confunda respecto a ese plan. Si ve lo que han hecho en México o con la crisis climática, con la matrícula, no se podía viajar los domingos, pero ciertos días laborables sí, según el número de matrícula de su vehículo. Se acabó, James. Solo tengo que salir un momento, solo un minutito. Ahora mismo vuelvo. No hay problema. Ya sabe, al escuchar esto me recuerda a la cita que Ellen White tiene aquí en Testimonios para la Iglesia, tomo 6, página 17. La marca de la bestia es exactamente Lo que se ha afirmado que es. Todavía no se entiende del todo lo relativo a este asunto, ni se llegará a entender hasta que se desplieguen los rollos. Es como si al escuchar eso pudiera ver claramente el rollo. Sin embargo, se está desenrollando, hermano. Sí, está pasando. Sí, sabemos lo que ocurrirá, pero no conocemos algunos elementos que llevarán a ello, y se ve cómo se cumplen las profecías. Pedro también nos dice que tenemos una palabra profética más segura. Y considero que este tema de la conversación y la predicación del mensaje del tercer ángel debe continuar, porque muchas cosas van a cobrar sentido a medida que nos acerquemos a estos tiempos del fin. Esto es realmente increíble. Bueno, cuando la gente lo vea, van a ir para recordar lo que es mejor y se van a sentir atraídos por ello. Sí. Así que debe salir ya para que cuando lo vean pasar físicamente. Vaya, oí lo del 70. Evans dijo algo de eso. Será mejor que vaya a averiguar la verdad con más detalle. Sí, pero si no lo decimos antes no tendrán a dónde huir ni a quién acudir. No tiene poder. No. Entonces parecerá que llegamos tarde. Parecerá que nos subimos al carro a última hora si empezamos después de que ocurra. Sí, no llegaremos tan tarde. Eso. En este caso no hay ningún advenedizo. Porque Ellen White nos lo dice. Nos lo dice en un volumen de Testimonios, páginas 19 y 20. Ella dice, ¿debemos esperar hasta el cumplimiento de las profecías antes de decir algo acerca de ellas? ¿De qué servirían entonces nuestras palabras? Piénselo, no tendrían poder. ¿De qué serviría que Noé empezara a predicar de la lluvia cuando ya hubiera empezado? Vale, de acuerdo. ¿Y si hubiera empezado a construir el arca cuando empezó a llover? Y creo que parte de nuestra gente está pensando cuando el reinado de la... el domingo perdimos el entrenamiento, es hora de construir el barco. Sí, entonces es hora de construir el barco. Me lo tomo en serio y construyo el barco. Ahora construyelo. Por desgracia, ¿sabe cuándo? Cuando algunos. Por desgracia, algunos solo van a alzar la voz después del milenio, cuando los perdidos se levanten como la arena del mar y vean la nueva Jerusalén y todos los perdidos estén fuera. Entonces algunos van a empezar a decir, ya sabe, sabíamos que el domingo era la marca de la bestia. Lo sabíamos. Lo sabíamos. ¿De qué va a servir eso? Entonces ya sabe lo que va a pasar. Puede leerlo en escritos muy antiguos. Ella dice que los hijos van a reprochar a sus padres y los padres a sus hijos, y que los pastores no van a librarse. Correrá la sangre. Sufrirán 10 veces más a manos de sus propios feligreses porque no se lo dijeron con bastante amor. Y les avisará de lo que venía. Léelo. Ella lo dice en una descripción vívida, la hora terrible de todo pastor que no advierte a sus miembros sobre estas cosas. Eso no es amor. Usted no ama verdaderamente a la gente. ¿Quién tiene más amor? ¿Quienes de verdad le advierten y le dicen la verdad, o quienes ocultan la verdad y permiten que se pierda? Escuche. Le cito aquí, Testimony for the Church, volumen 9, página 28. Vi una especie de bola de fuego caer entre algunas menciones hermosas, provocando una destrucción instantánea. Y escuché a alguien decir, sabíamos bien que el juicio de Dios se acercaba. Sobre la tierra, pero no lo sabíamos. ¿Saber que llegarían con tanta rapidez? Otros, con voces muy bien organizadas, dijeron, ustedes ya lo sabían. ¿Por qué entonces no nos lo dijeron? Lo hemos hecho ahora mismo, y si usted sigue con el resto del párrafo, estaba bien. Fue una auténtica indignación. Por eso es tan crucial ahora difundir el mensaje. Es tan crucial ahora tener esta conversación. Y no solo eso, sino también dirigir a la gente hacia los hombres del Calvario. Como decíamos antes, si usted habla de la marca de la bestia y usted no exalta a los hombres del Calvario, ya sabe, lo único que va a ocurrir es que la bestia interior va a brillar aún con más intensidad. ¿Entiende lo que quiero decir? Hay que actuar. Apocalipsis 13:8. Justo ahí, en medio del discurso acerca de la marca de la bestia. Sí, el Cordero de Dios. Sí. Es un mensaje centrado en Cristo, hermano. Sí. Apocalipsis 13 es un mensaje centrado en Cristo. No puede estar más centrado. Amén. Oh, ¿qué más tiene para nosotros? Porque ya es hora de cenar para nosotros aquí, creo. ¿Qué hora es? Se nos ha pasado la hora de cenar. Tengo una pregunta para usted, señor. ¿Es así? ¿Y qué pasa con eso? Porque acabo de poner una valla publicitaria y he estado recibiendo algunas críticas en las redes sociales.
Dicen que esto no es, ya sabe, que no deberías hacerlo ahora. A la mayoría le encanta, pero siempre hay quienes dicen que esto no es el evangelio, que no es solo el método de Cristo y cosas así. Pero, ¿saben? Cada domingo se engaña a la gente y nadie dice nada al respecto. ¿Qué quieren decir ustedes sobre eso? Nosotros tenemos tanto la Biblia como el Espíritu. El mandato del Espíritu de profecía dice que sí, hay que hacerlo. Así que ya no importa lo que usted piense, una vez que Dios diga lo que Él piensa. Sí. Cuando Dios ya ha declarado su palabra, nosotros sencillamente decimos sí y amén, y que así sea. Sí. Habacuc 2 dice, ¿en qué tipo de tablas hay que poner la visión? Póngalo en tablas para que quienes corren puedan leer. Y luego la hermana White habla de ponerlo en tarjetas de placa para transmitir este mensaje. Así que ahí tenemos el mandato. Eso es todo lo que necesitamos. Doctor, ¿podría leerlo? Gracias. Creo que eso es todavía incluso mejor que un sí. Ellen White dice que en el espíritu de profecía y en Evangelist 130 debemos usar todos los medios justificables para llevar la luz al pueblo. Usemos la prensa y toda agencia de publicidad, incluidas vallas publicitarias que llame la atención sobre la obra. Esto no debe verse como algo no esencial. En cada esquina se ven carteles y avisos que llaman la atención sobre diversas cosas que ocurren. Algunos de ellos son de la índole más reprobable. ¿Y acaso quienes tienen la luz de la vida se darán por satisfechos con esfuerzos débiles para llamar la atención de las masas hacia la verdad? Eso es todo. Por eso, este es un esfuerzo guiado y sostenido por Dios, que solo intentamos realizar para poder hablar a la gente del amado Jesús y la verdad. Quisiera animarle en eso. De hecho, le he escuchado. No sé quién es usted en Pensilvania, quien encargó una de sus vallas publicitarias. y acabó a unos 15 minutos de donde vivo, y la iglesia local a la que asistía allí también se dio cuenta de ello. Y alguien me llamó, uno de los líderes de allí, los ancianos me llamaron y me dijeron, ¿se ha fijado en esta valla publicitaria? Ese cartel publicitario sobre la ley dominical es muy llamativo. De hecho, él no discrepó. Dijo, ojalá hubiera sabido que esto iba a pasar, lo habría promocionado en la iglesia. En realidad estaba muy contento. Y me dijo, ¿sabe de dónde viene eso? Yo fui a mirar la Biblia y dije, solo una persona pudo haber hecho esto. Conozco al hombre. Y yo digo, hay un tipo llamado el Dr. O de State Line. Ha estado haciendo todo esto y este es el tipo de cosas que suele hacer. Y él dice, ah, vale, necesito saber un poco más sobre él. En fin, lo único que digo es que no todo el mundo está teniendo exactamente la misma experiencia con estas cosas que los demás, ¿verdad? A algunos de nosotros nos gusta más suave y a otros nos gusta más duro. Pero cuando uno vive en un mundo en el que sus ojos están tan cegados ante la verdad y su comprensión, como dice Romanos, se ha oscurecido, por desgracia, cuanto más alto pueda hablar, pues mejor. Y si usted sabe que viene por la carretera un camión Mack y una niña pequeña está cruzando la calle intentando coger una pelota, ¿cómo llamaría su atención? Diría usted, hola niña, ¿qué tal ha ido su día hoy? Diría usted, niña, ¿cómo se llama su madre? ¿Es eso lo que va a hacer? ¿O gritaría desde... Con todo eso tiene usted que captar su atención y decirle, salga de ahí, porque se está aproximando un enfrentamiento. Y creo que lo que tenemos que tener muy en cuenta es que la urgencia del momento y la crisis que se avecinan son tan enormes que vamos a tener que alzar la voz. Así es. El poder del Espíritu Santo. Y si las vallas publicitarias son una de las formas en que Dios va a despertar la mente de algunas personas, que sea así. Debemos buscar lo que afirma el Señor, no lo que afirma el hombre, ni siquiera lo que afirma la iglesia. Debemos buscar lo que afirma el Señor. Amén. Lo único que nos mantendrá a salvo. Así es, sí, y sabe, solo queremos recordar siempre que la Biblia dice que nos revistamos con toda la armadura de Dios, que es la justicia de Cristo, para poder mantenernos firmes en el día malo y, habiendo hecho todo, permanecer en pie. Dios cuidará a su pueblo porque así lo ha dicho. La Biblia dice, como has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la tentación que vendrá sobre todo el mundo para probar a los que habitan en la tierra. Y será mediante la justicia de Cristo como lo vamos a conseguir. Y quiero dejarlo así. Gracias por haberme invitado. Tenemos que hacer esto. Muchas gracias. Nos gustaría. Queremos agradecerle también por hacer que esto nos pase. Hay que hacerlo mañana. Necesitamos hacer esto otra vez. Necesitamos hacerlo como Walter V. y el Dios que está con él. En ese choque de mentes, necesitamos tener nuestra propia versión. Alabado sea el Señor. Alabado sea el Señor. Amén. Bien, doctor Van, ¿le importaría hacer una oración de clausura por nosotros aquí? Para ir cerrando esto,